en el libro de Judas y está en el versículo 11. Y tú lo lees conmigo así sentadito. Y dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El día de hoy yo te voy a predicar un mensaje que he titulado El camino de Caín. El camino de Caín. Nosotros cuando oímos hablar de Caín, lógicamente nos imaginamos al personaje malo que está en las escrituras, y realmente sí lo fue. Caín, un hombre malo. Quizás hayan religiones que digan lo contrario, pero esas son religiones satánicas. Religiones que digan lo contrario a lo que está escrito en la Biblia. Religiones que van a negar la historia bíblica y van a decir que las cosas en la Biblia fueron cambiadas. Son religiones satánicas. La Biblia dice en Génesis capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5, literalmente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, a mí me llama la atención ese versículo porque yo estaba leyendo en algunos libros acerca de los masones y acerca de los gnósticos, y los masones dicen que Elohim es un Dios tirano que tenía bajo esclavitud a Adán y a Eva trabajando aquí en la tierra, pero que Luzbel, Lucifer, el portador de luz, fue el libertador de la raza humana que estaba en esclavitud. Entonces eso es una de las enseñanzas centrales que a mí prácticamente me dicen que lo que los masones adoran es al diablo, porque dicen que Dios, nuestro Dios, el Padre del Señor Jesucristo, es un Dios tirano. Entonces eso lo digo porque también además dicen que en el jardín del Edén Eva cometió adulterio con Satanás, literalmente. Eso lo enseñan los masones, y que quedó embarazada Eva de Satanás, y que entonces concibió a Caín, y que Caín es hijo de Satanás directamente. Pero aquí la Biblia dice: y conoció a Adán su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, oiga bien, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es decir, nada tiene que ver el gnosticismo con la masonería respecto también a estas cuestiones bíblicas. Ellos pueden decir lo que quieran. ¿Me está escuchando? Yo te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Te enseño lo que el diablo enseña, lo que muchas personas van a escuchar, lo que muchas personas tal vez van a descubrir si surfean por internet, para que usted no sea sacudido de su manera de pensar. ¿Por qué? Porque Dios dice: nadie nos mueva, nadie los mueva. ¿A qué? A ustedes, la iglesia. ¿De qué? De su manera de pensar. Es decir, debemos de crear bases sólidas en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, no hay una manera de crear bases sólidas en nuestra vida que conociendo la palabra del Señor y teniendo una intimidad con Dios, para que el Espíritu Santo imparta crecimiento a tu vida y tu intelectualidad espiritual se desarrolle y tu entendimiento se abra y puedas captar totalmente lo que Dios quiere que tú visiones en tu vida espiritual, para que alcances un nivel de madurez y dejes de ser un cristiano improductivo, muerto, serio, triste, oiga bien, acongojado, y que tú puedas entonces convertirte en una persona que dice: bueno, yo voy a hacer las cosas para Dios porque estoy madurando y el Espíritu Santo me está ministrando de una manera tan efectiva que he logrado comprender lo que antes no comprendía, pero ahora sí. Ahora mira, en el siguiente versículo dice: después dio a luz a su hermano Abel. Y oiga lo que era Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró
con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Wow, nosotros tenemos aquí una escena bíblica, los que hemos leído la Biblia, y yo espero, verdad, que todos los que estamos aquí por lo menos hayamos leído la Biblia una vez, y si no, por lo menos que esté también en proyecto, como el proyecto Felipe, que tú tengas un proyecto Felipe de leer la Biblia, gloria a Dios. Óigame bien, porque tenemos que conocer la palabra de Dios. Ahora, yo estoy situado en el momento en que la primer familia de la tierra, oiga bien, la primer familia de la tierra, Dios creó al hombre, varón y hembra los hizo. No lo hizo varón y hembra a Adán, es decir, la mitad de Adán varón y la otra hembra, como algunas personas también dicen. Escúchame, él hizo, cuando dice varón y hembra los creó, se está refiriendo a dos individuos separados, uno de sexo masculino y otro de sexo femenino, para que la tierra fuera poblada. Luego empezaron a multiplicarse, nosotros leemos, y entonces se convierten en la primer familia. Tenían dos niños que crecieron normalmente como en cualquier familia, niños que jugaron, niños que pelearon entre ellos, no sé. Nacieron y fueron concebidos, claro, y recuerda esto, ¿verdad? Porque Dios había puesto límites, y Dios muchas veces nos pone leyes, porque ¿sabe qué? Si Dios nos deja a nosotros para que nosotros utilicemos nuestro libre albedrío, nosotros lo vamos a utilizar mal, y Dios sabe cómo nosotros vamos a funcionar. Por eso Dios establece muchas veces leyes para hacernos caminar de acuerdo a sus leyes, y no que nos gustan las leyes. Ahora que estamos en la gracia, nosotros decimos, no andamos bajo leyes, andamos bajo gracia. Si yo quiero lo hago, y si no quiero no, también la gracia. Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando nosotros venimos a Cristo y recibimos a Cristo, que es la gracia, Cristo es la gracia, entonces nosotros decimos, lo hago voluntariamente y lo hago por fe. Qué bueno. Pero voluntariamente y por fe nosotros recibimos el paquete de la gracia. Pero dentro del paquete de la gracia también hay algunas leyes que vienen dentro del paquete, que tienes que recibirlas si tú también voluntariamente recibiste el paquete de la gracia. ¿Me está comprendiendo? Pero cuando vas descubriendo que hay leyes que van en contra de tus intereses personales, nosotros lo que queremos hacer es utilizar un colador. Tenemos un colador especial. ¿Sabe lo que son coladores? Un buen sedazo. El mío es muy bueno. Y con ese colador yo vengo y digo, esta ley no me gusta, y esta ley sí me gusta, esta ley no me gusta, y esta ley sí me gusta, cuando esta no me gusta, y esta sí me gusta. Y somos muy inteligentes para colar leyes. ¿Me está escuchando? Oh, qué tremendo. Por eso es que Dios pone leyes, para que nosotros no utilicemos nuestro libre albedrío como nosotros querramos, de una manera irresponsable. Mira, sígueme por favor. Espero tomarme una hora en esta enseñanza. A mí me gusta predicar, pero me gusta más enseñar que predicar. Ahora mira, entonces fueron una familia cercana, tuvieron una relación concentrada, Adán y Eva, sus hijos, y fueron creciendo. Adán y Eva tenían tiempo para compartir con su familia, con sus hijos. Oiga bien, por lo tanto, nosotros creemos, y digo también usted, porque yo creo que usted cree eso, nosotros creemos que ellos fueron niños que tenían igual educación. ¿Quiénes eran los maestros? Papá y mamá. ¿Dónde empieza la primera escuela? En el hogar. Ahí en el hogar ellos recibieron la misma educación. Ahora, por haber sido justificados, Adán y Eva, con la obra que Dios hizo por ellos, porque, oiga bien, Adán y Eva quedaron marcados. El día que la mujer fue engañada, Satanás utilizó un animal, hizo un milagro, hizo hablar un animal. Satanás no era el animal, Satanás hizo hablar un animal. A través de un milagro engañó al ser humano. La mujer quedó espantada al ver el milagro, un animal hablando. Y ese animal razonó y le dijo mentiras mezcladas con verdades. Logró engañarla. Es la forma que Satanás habla. ¿Me está escuchando? Te va a decir mentiras mezcladas con verdades. Va a utilizar la palabra de Dios, te citará la palabra de Dios a media y meterá su propia filosofía. Entonces, cuando logró, por decirlo así, voy a decirlo, torcer el brazo de la lógica de Eva, y Eva desobedece a Dios. Y lo que Dios le dijo,
el día que comas de este árbol, y no voy a hablar de cuál es el árbol, le dijo, ciertamente morirás. Entonces eso me hace pensar a mí que cuando el hombre y la mujer fueron creados y puestos en el jardín del Edén, ellos tenían una naturaleza de eternidad, oiga bien, en la forma en que ellos iban a vivir. Pero había un límite y hubieron condiciones que si eran obedientes, porque Dios es el que pone las condiciones y los estatutos, no los hombres. Amén. Entonces podemos seguir en el mismo trato con Dios, pero si rompemos los estatutos, la situación cambia. Luego la situación cambió y ellos empezaron a morir. Y cuando ellos empezaron a morir, fue después que tuvieron su primera relación sexual y se multiplicaron como una raza mortal. Y nosotros somos mortales por causa de eso. Imagínate, si ellos se hubieran empezado a multiplicar en la inmortalidad y ellos no hubieran caído, nosotros fuéramos hijos de Adán y de Eva y fuéramos inmortales. Glorificado sea Dios. Ahora, pero no es así. La situación fue diferente y ellos fueron creciendo en ese sistema y se acordaron de lo que Dios hizo. Dios hizo el primer sacrificio para justificar al ser humano y mató el primer animal, oiga bien, el primer corderito, que no tenía nada que ver con el pecado de desobediencia que Adán y Eva habían cometido, pero que Dios en su amor, cuando los miró mal vestidos con hojas de higuera, que representa la propia justicia, la propia filosofía personal, lo que yo creo, mi justicia es esta, yo soy bueno, yo puedo ayudarme a mí mismo, yo voy a ponerme este vestido, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces cuando Dios los mira en una condición deplorable, mal vestidos, Dios los aborda, y voy a pasar rápido la plática que tuvieron, y por amor Dios realiza el primer sacrificio y el primer derramamiento de sangre sobre la faz de la tierra para justificar al hombre en el amor del Padre. ¿Me está escuchando? Mira qué tremendo es Dios. Eso marcó prácticamente el sistema de Dios para con la humanidad caída. Entonces ese sistema fue entendido por Adán y Eva. Y cuando ellos educaron a sus hijos, ellos empezaron a enseñarle cuál era el sistema de Dios. Y los niños desde pequeños se dieron cuenta que sus papás le fallaron a Dios, pero que Dios en su amor realizó un sacrificio de sangre y le vistió con la justicia de Dios. Y ellos sabían y tenían conocimiento de cómo Dios los amaba ahora que estaban como una raza caída. Bueno, entonces suponemos que enseñaron a sus hijos que desde pequeños que crecieron con el conocimiento correcto, que sabían cómo acercarse a Dios, cómo rendir culto a Dios. Caín y Abel fueron educados de la misma forma, fueron a la misma universidad. Oiga bien, sus papás los educaron. Es importante, por esto, familia, que tú, padre, y tú, madre, tú que eres papá y mamá, eduques a tus hijos. No creas que tus hijos van a ser educados aquí en la escuela dominical. Tú tienes que darle educación en casa. Tú tienes que jugar al servicio de adoración en tu casa con ellos. De manera de juego se los puede hacer si son pequeños, y meterles la palabra y educarlos desde chiquitos, como hacen también los judíos. ¿Me está escuchando? Porque ser papá y ser mamá es una responsabilidad grande. No hay libros, no hay manuales que te enseñen a ser papá, no hay manuales que te enseñen a ser mamá. Tú tienes que irlo aprendiendo a fuerza de golpe y por experiencias que te van a ir saliendo enfrente de ti, de cómo tú vas a actuar. Si tú estás bien con Dios, si tú eres una persona espiritual, tú vas a saber cómo actuar correctamente para con tus hijos y cómo tú vas a educar a tus hijos en tu casa, y tus hijos van a llegar a ser hombres y mujeres de Dios. Ahora, voy a seguir con esto. Ahora, Caín y Abel tenían ya la plataforma de fe, pero ellos crecen. Y cuando ellos crecen y se hacen hombres, entonces ellos toman su propia decisión. Hay muchas personas que están y que hablan mal de los pastores porque algunos de sus hijos son manchas en los ministerios, pero no porque el pastor tal vez lo haya mal educado. ¿Me está escuchando? Sino porque cuando las personas crecen, toman sus propias determinaciones, porque ellos ya escogen lo que tienen que hacer, porque han alcanzado el nivel de la madurez física en esta vida. Y esto pasó con
Caín y Abel tomaron sus decisiones propias. Y ahora, oiga bien, ellos se preparan para llegar ante Dios. Caín y Abel dicen: es tiempo de que nosotros lleguemos a donde Dios y le mostremos nuestro agradecimiento. Y la Biblia dice, y la historia nos dice, que Abel se fue a tomar de los corderitos de un año, de los chiquitos y gordos, de lo mejor que tenía en el rebaño, y lo presentó ante Dios como una ofrenda sacrificial. Escúchame. Y el otro, que era labrador, tomó del fruto de la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, entonces algunas personas van a decir: bueno, pero ¿por qué Abel presenta cordero y el otro presenta frutas, sandías, manzanas, bananos? No sé. Entonces dicen: pues claro, es lógico, el uno es pastor y el otro es agricultor. Sí, pero te quiero decir algo. Adán también fue agricultor, labrador de la tierra, dice la Escritura. Sin embargo, yo no creo que Adán, cuando él presentaba sacrificios y adoraba a Dios, yo no creo que él se iba a adorar a Dios con una ofrenda de la cosecha de sandías en la temporada de las sandías. Yo no creo eso. Yo creo que él tenía conciencia y él sabía perfectamente cómo acercarse a Dios, porque Dios había hecho las cosas de una manera en el principio y eso lo había dejado a él marcado y lo había comprendido perfectamente. Pero ahora llegan estos dos muchachos y el uno le presenta un tipo de ofrenda y el otro le presenta otro tipo de ofrenda. Eso está en Génesis capítulo 4. Si usted quiere puede leer la Biblia conmigo. Ahora mira, nosotros leímos aquí y dice en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Algunas personas dicen, y yo lo leí también en un sitio judío, y decía un rabino: porque Caín le llevó de los frutos podridos pasados. No, yo no creo eso. A lo mejor Caín llevó buenos frutos. Oiga bien lo que estoy diciendo. La Biblia no dice llevó frutos podridos, pero tampoco dice llevó buenos frutos. Podemos especular cualquier cosa. Yo no creo que Caín le haya llevado una sandía cruzada con hoyos de gusano por todos lados, manzanas podridas, hediondas, tomates apestosos, no creo. Pero eso dicen algunos. Bueno, se puede decir en algunas cosas que no son claras, pueden decir muchas cosas. Y el uno llevó un tipo de ofrenda y el otro tipo de ofrenda, porque Dios se agrada solamente de la de uno, pero la del otro la rechaza. Yo te voy a decir algo, oiga bien, porque Dios ve el corazón y Dios no comete errores. ¿Usted me está escuchando? Dios ve el corazón y Dios no comete errores. Ahora la pregunta es: ¿qué vio Dios de diferencia entre estos dos tipos de ofrenda? La ofrenda sacrificial, una ofrenda de sangre. Bueno, te voy a decir algo. Había una diferencia entre las dos ofrendas. La ofrenda de Abel era una ofrenda que demandaba tiempo para prepararla, que había que preparar el animal, sacarle la sangre, quitarle el cuero, ponerlo en el altar, presentarlo, prender el fuego y después estar viendo que la ofrenda se consumiera en la presencia de Dios. Entonces esa ofrenda sacrificial era una ofrenda que se iba a quemar el fuego. La otra ofrenda era una ofrenda de vegetales de todo color que había ahí, que fue puesta en un altar también, que se preparó el altar, pero que una vez que se ponía sobre el altar no había que estarla cuidando, es decir, no hay que dedicarle tiempo. Había diferencia entre los dos tipos de ofrenda. Una ofrenda que se presenta y que se está cuidando, que demanda consagración, y otro tipo de ofrenda que no demanda consagración, que tú puedes dejarla descuidadamente, yo que pierdista, oiga bien, de una forma yo que pierdista, y la otra una ofrenda en la cual tú tienes que estar cuidándola para que sea totalmente consumida en la presencia de Dios. Había dos variantes en esas ofrendas, pero la pregunta persiste: ¿qué vio Dios en la ofrenda de Caín? Bueno, Dios vio el corazón endurecido de Caín. Escúchame, tú no lo ves, Abel no lo vio, Dios lo vio, porque Dios ve el corazón. ¿Por qué Dios ve el corazón endurecido de Caín? Porque Caín era un amante de lo material, un amante de la tierra, un amante del fruto de la tierra. Oiga bien, él tenía su propia filosofía, su propia manera de pensar.
Conocía perfectamente, había sido educado de la misma forma, sabía cómo llegar a Dios. Pero él dijo, yo voy a llegar a Dios con lo que yo creo que tengo que llegar. Llegó con frutas, llegó con verduras y le llevó el fruto de eso. Ahora, mira bien lo que dice la tierra en Génesis capítulo, mira bien lo que dice la Biblia en Génesis 3, 17 y 18. Dios había maldecido a la tierra por causa de la desobediencia de la raza humana. Y le dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Es decir, mira bien, Caín, sabiendo esto, sabía que la tierra era maldita. ¿Me está escuchando? Síganme. Él decide inventar su propio sistema de culto y él está inventando su propia religión, y él se dijo a sí mismo, voy a hacer las cosas a mi manera, no como papá y mamá me dijeron. Entonces él establece su propia interpretación de sobre lo que Dios ya había establecido. Escúchame. Es decir, él dijo, le voy a pasar la planadora a todo lo que Dios ha dicho. Yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Mi filosofía es esta y yo creo que esta es la mejor forma de hacerlo. Eso es lo que él pensó. Entonces, él le lleva el fruto de la tierra. Y Dios había maldecido a la tierra. Entonces, ¿qué cosa es lo que le está llevando? Él está llevando un fruto, ¿verdad?, que es producto de la maldición. No podemos llegar a Dios, oiga bien, con ofrendas o con maldiciones a presentarnos enfrente de su presencia y esperar que Dios reciba esas ofrendas malditas que pueden estar llenas de desobediencia y de orgullo, y puede estar llenas de una propia filosofía personal de cada quien que está fuera totalmente de la palabra. Yo creo que usted me está siguiendo con lo que te estoy diciendo, porque estamos enseñándote el camino de Caín. Ahora mira, la Biblia dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿de dónde proceden? De la tierra. El hombre fue creado del polvo de la tierra, y todos los elementos que están en la tierra se encuentran también dentro del cuerpo físico del ser humano. Si usted toma una partícula de polvo y la observa a través de un microscopio, usted va a encontrar los mismos elementos que están en una partícula de polvo, están también dentro del cuerpo humano, un organismo sofisticado. Escúchame lo que estoy diciendo. Entonces, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, dice la Biblia. ¿Qué significa esto? Que la carne no agrada a Dios, pues el hombre fue formado de la tierra y su rebelión trae maldición sobre la tierra. Es decir, no vamos a llegar ante Dios con ofrendas que tengan maldición, que estén manchadas ante la presencia de Dios. Entonces, nosotros decimos y podemos analizar ahora mismo, ahora veo por qué Dios no gustó de la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo la terquedad de un corazón endurecido. Es decir, con esta acción, cuando Caín llega donde Dios, escúchame, sígame, él muestra que él tenía un concepto más alto de él mismo que el que debía de tener, y la Biblia dice que nosotros no podemos hacer eso. Ahora, él cree que es realmente más de lo que realmente es. Él es menos, pero él cree que él es más. No, yo soy más bonito que Abel, yo soy más inteligente que Abel, yo soy más justo. Oiga bien, porque él creía que era justo, por eso él inventa su propio sistema religioso, porque él se siente sin pecado. Es decir, con la actitud él está diciendo, mira, Dios, yo no necesito venir ante tu presencia y sacrificar corderos como lo hizo mi papá y mi mamá, porque ellos fueron los que pecaron, yo no. Y hay personas que dicen, así como yo soy, chico, yo me merezco estar en el cielo. Hay personas que así dicen. Yo digo, bueno, recuerda que todas las obras de lo que nosotros hagamos son como trapos de inmundicia en la presencia de Dios. Y tú vas a decir qué cosa es un trapo de inmundicia. Lo que yo haga, lo que yo quiera justificarme. O yo le ayudo a la gente, yo le doy dinero al que puedo, yo le ayudo a cruzar,
yo le ayudo a reparar el carro a las personas, yo soy un buen chico, yo soy una buena chica. Y entonces decimos, yo merezco el cielo. Pero la Biblia dice que todas las obras que el ser humano haga son como trapos de inmundicia. Entonces nos imaginamos el trapo con el que se limpia la mano el mecánico en el taller. No, un trapo de inmundicia no es eso. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Un trapo de inmundicia es el sinónimo de lo que hoy actualmente es una toalla sanitaria que las mujeres utilizan cuando ellas andan con la menstruación. ¿Me está escuchando? Entonces en aquel tiempo a esos trapos se les llamaba trapos de inmundicia. Cuando una persona llega justificándose ante Dios y le dice, Dios, yo soy justo, yo puedo salvarme porque yo soy bueno, entonces Dios le va a decir, sí, veo que eres un buen trapo de inmundicia. Eso es lo que Dios le puede decir, escúchame. Pero la Biblia dice que nosotros no nos vamos a justificar por nuestras propias acciones. Sin embargo, la filosofía de Caín era que él se creía tan justo que creía que no debía de acercarse a Dios sacrificando corderos como Dios lo había establecido desde el principio. Bueno. Entonces él estaba demostrando que él era altivo, que era orgulloso en su corazón. Entonces Dios dice, no, esta ofrenda yo no la recibo. Wow. Ahora te voy a decir algo. Caín estaba inventando una religión en donde no es necesario para el perdón o para la justificación que haya derramamiento de sangre. Y la Biblia dice, el Padre ya lo había establecido desde el principio, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ¿qué cosa estaba creando Caín? Caín estaba levantando una religión sin sacrificio, sin cruz, sin compromiso. Oiga lo que estoy diciendo. No, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes ser cristiano, pero no te comprometas. No, tú puedes llegar al templo, levanta las manos, apréndete los cantos. No tienes que ofrendar, ni que diezmar, no tienes que hacer nada, ni siquiera que hablar a la gente. Recuerda que de todas maneras nosotros somos salvos por gracia, y entonces al final de tu vida Dios te va a salvar. Tú recibiste a Cristo, acuérdate. Pero te estaba diciendo al principio que también el paquete de la gracia trae un paquete también de cosas que nosotros tenemos que hacer. Amén. No, la gracia y la ley, eso de que oye, mira. Mira bien, en la ley, para que alguien adulterara, tenía que traicionar a su cónyuge. Dos parejas traicionándose. Un hombre de un lado y una mujer del otro lado traicionando a cónyuges que están con la oreja fría. Entonces, ya ellos estaban cometiendo adulterio. Los otros tenían la oreja congelada, como que estaban en invierno, pero los que estaban cometiendo el adulterio, esos estaban transgrediendo la ley, quebrantando los mandamientos de Dios. En la gracia, para cometer adulterio, lo único que tiene que hacer un hombre o una mujer es volver a ver a su prójimo y con el pensamiento, oiga bien, con el pensamiento, cometer adulterio, y ya cometió adulterio al mismo nivel que las personas lo hacían también en el tiempo de la ley. Entonces yo encuentro que en el tiempo de la gracia las exigencias, las normativas de santidad de Dios son superiores. ¿Me está escuchando? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer en el paquete de la gracia. Hay cosas que nosotros también tenemos que hacer aunque no nos guste. Escúchame, iglesia, porque si tú has recibido voluntariamente al Señor Jesucristo en tu corazón, también has recibido todo el paquete que viene en la gracia, y lo tienes también que hacer para la gloria de Dios voluntariamente, porque Dios lo ha estipulado así. ¿No hay aménes? Usted está predicando una cuestión que no me deja hablar, pastor. Mira, no importa que no alabe a Dios, pero coma y escuche, porque yo he orado para que esta palabra traiga fruto en tu vida. Mira, entonces, mira bien lo que pasó. No puede haber redención sin derramamiento de sangre. ¿Verdad que sí? No puede haber. Pero entonces Caín dice, no, yo lo hago a mi manera. Y llevó, ¿qué? Una sandía verde, una papaya anaranjada, una mandarina naranja, un tomate rojo, llevó unos bananos amarillos. Y entonces tenía todo color,
se miraba vistoso, bonito, ¿verdad? La ofrenda. Ahí estaba puesto sobre piedras, puesto sobre leña, y ahí estaba él. Ahora, ¿qué simboliza todo esto que Caín había puesto sobre el altar? Esto simboliza las diferentes variantes doctrinales surgidas desde las diferentes religiones paganas en nuestra generación. ¿Cómo? Como la nueva era. ¿Qué es la nueva era? La nueva era es una religión que dice que no es religión, un movimiento que absorbe las doctrinas de todas las religiones del mundo. Lo mismo que la masonería. ¿Qué es la masonería? Una religión que dicen que no es religión también, que absorbe todas las doctrinas de todas las religiones del mundo. Usted le pregunta a un masón, ¿y qué cosa es la masonería? Bueno, si usted nos visita aquí en nuestra logia, lo que nosotros tenemos aquí, mire, aquí tengo un Corán, aquí tengo una Biblia, aquí tengo un Bhagavad Gita, ¿verdad? Aquí tengo todos los libros sagrados de todas las religiones. Nosotros aquí hacemos un análisis de todas las religiones, estudiamos todas las religiones del mundo. Entonces lo que ellos tienen es una mezcla de religiones. ¿Y sabe lo que es eso? Eso es adulterio espiritual. Escúchame lo que estoy diciendo. Dije adulterio espiritual. ¿Qué dice Dios? Mira lo que dice Dios en Levítico 19:19. Léalo en su Biblia si quiere. Dice la Biblia: mis estatutos guardarás. ¿Qué son estatutos? Estatuto es lo que Dios establece. ¿Quién establece? Dios. ¿Establece el hombre? No. Y porque hay un montón de gente que andan diciendo yo decreto, yo establezco, yo declaro. La Biblia dice: mis estatutos guardarás. ¿Qué le toca al hombre? Guardarlos. Y a Dios establecer. ¿Qué establece Dios? Estatutos, leyes, ordenanzas. Y el hombre las hace si quiere tener comunicación con Dios. Y le dice: no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Es decir, yo lo establezco y tú lo guardas. Las mezclas no me gustan, está diciendo Dios. Y muchas veces nosotros desarrollamos mezclas, como la mezcla también que Adán tenía y que él desarrolló en su camino. ¿Me está viendo? Es decir, en el andar de su vida. Él hizo una mezcla religiosa en su vida. El primer religioso, el primer ecuménico, el primer anarquista, el primer desobediente, el primer de la nueva era, el primer masón, escúchame, el primer satanista, Caín. Y él tenía una mezcla. Nosotros no podemos tener mezclas. Oiga bien lo que estoy diciendo. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, si usted es salvo, usted tiene que anhelar la leche espiritual no adulterada para que crezca para salvación. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros debemos de tener cuidado con lo que nos estamos nutriendo en el sentido espiritual y en materia de doctrina. ¿Por qué? Porque hay un montón de alteraciones doctrinales flotando en el aire en nuestro tiempo. Oiga bien, aceptar las mezclas doctrinales, iglesia, es adulterio espiritual. Nosotros no podemos aceptar mezclas espirituales, eso es adulterio. Oiga bien, Caín inventa una religión humanista cuando él trae una ofrenda mezclada de elementos ante la presencia de Dios. Eran doctrinas masivas que nosotros tenemos ahora doctrinas que se están desarrollando en nuestros medios, que por los medios masivos de televisión, radio, internet, ahí hay dos doctrinas que están atacando fuertemente a la iglesia. ¿Cuántos surfean en internet? ¿Internet? ¡Santo! Ahora sí, ¿verdad? Qué bueno, hay que sincerarse. ¿Tú que me estás viendo? ¿Tú que me estás viendo por las cámaras? ¿Tú que estás viendo también por internet? Mira, en internet he encontrado que hay dos puntos de ataque concentrados contra la iglesia del Señor. Uno de esos puntos es el antidiezmo. Y se está hablando y dando enseñanzas antidiezmo, y creo personalmente que esto es una doctrina que está saliendo del fondo del mismo infierno, y que la misma iglesia católica y que la masonería y que todos los que están dirigiendo todo este ataque contra la iglesia la están propulsando para que personas sin conocimiento doctrinal, sin una buena base, estén entonces convirtiéndose en repetidores o portavoces de Satanás. Y está, oiga bien,
David Wilkerson, en el libro de la visión, escrito en la década, a principios de la década de los 70, él hablaba que en los tiempos finales, para cuando Cristo estuviera por venir por segunda vez cerca, en esos tiempos, en los años 70, todavía no estamos en el año 2012, ¿verdad que no? Eso ya fue hace más de 30 años, escúchame. Oiga bien, entonces, en ese tiempo, Dios le dio a este siervo una visión, y en esa visión le dijo que Satanás lanzaría un ataque sistemático contra las iglesias y los ministerios enfocados principalmente en el área de las finanzas, para afectar las finanzas de las iglesias y los ministerios, para estrangularlos totalmente. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que hoy lo estamos viendo, y que si usted va a surfear por internet, usted debe de orar. Si va a buscar sermones, si va a buscar gente que le predique a través de una película, usted tiene que orar y tiene que cubrirse con la sangre de Cristo. Óigame bien, y si tiene alguna duda de lo que usted escucha, porque hay más gente emproblemada en este tiempo, hay más gente confundida por las predicaciones y la enseñanza en la net, en la televisión, que nunca antes en la historia de la iglesia. Óigame bien, yo estoy impactado, yo estoy chocado al ver cómo personas que antes tenían una doctrina sana y que hoy, ¿verdad? Yo sé que por causa de que la apostasía ha avanzado bastante. Entonces, la apostasía enseña una doctrina de prosperidad desmedida, inventa doctrinas extrabíblicas de ofrendas que no existen para sacarle el dinero a la gente. Entonces hay una reacción en la gente. Lógicamente hay gente que se levanta indignada, pero que no tienen ciencia, no tienen conocimiento. Entonces Satanás toma ventaja del asunto y confunde a los que estaban bien, y ahora muchos de los que están bien están mal. ¿Me está escuchando? Ahora, se pelea contra la apostasía, pero también se pelea contra lo que nunca antes se peleó. Yo sé que en las iglesias siempre los que sostienen las iglesias son el 10% de las personas, y que la economía de las iglesias, y que nosotros diezmamos no porque es una ley simplemente que nos manda, que nos obliga y que te ponen una pistola, sino porque cuando nosotros nos convertimos totalmente a Dios por agradecimiento, nos sometemos voluntariamente, como también voluntariamente recibimos a Cristo. Oiga bien lo que estoy diciendo. Voluntariamente recibimos a Cristo y voluntariamente nos sometemos y voluntariamente rendimos también nuestro diezmo a Dios para que la obra siga caminando. Escúchame lo que estoy diciendo. El diablo quiere afectar la obra para que los programas de radio cesen, para que los programas de televisión, las iglesias que tienen televisión, cesen. Escúchame, para que los programas de la iglesia que necesitan también de las finanzas para poder caminar cesen, porque el diablo está enfocado a través de ataques concentrados contra la iglesia. Mira bien, a nosotros nos gusta. No, es voluntario. No, a mí no me van a decir, es voluntario. Y queremos que todo sea voluntario. Si Dios te deja que voluntariamente venga a la iglesia, algunas veces al principio a la gente hay que andarla correteando. Cuando la gente le baja la visión, entiende, el Espíritu Santo dice, muchacho, si es por tu bien, y dicen, no, pues si es por mi bien que yo tengo que ir. El pastor no tiene que ir detrás de mí. Yo voy solito porque yo necesito a Dios. Amén. Amén. Tú ya lo captaste, pero hay personas que no lo captan. El pastor pastorea a los que maduraron, y a los otros actuamos como que fuéramos arrieros, y eso no es un ministerio. Hermano, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Ya, ay, es que no pude. No, es que no quiso, no es que no pudo. Porque todavía no ha comprendido algunas cosas. Si Dios nos dejara a nosotros actuar de acuerdo a nuestro libre albedrío, muchos de nosotros no estaríamos aquí el día de hoy. ¿Me está escuchando? Si Dios te dejara actuar por tu libre albedrío, muchos de nosotros viviríamos comiendo y estaríamos no caminando, sino rodando de gordos, porque no ayunaríamos nunca. Si Dios no obliga a muchas personas a través de los ministerios pastorales para que las personas tomen conciencia de que hay que orar y hay que ayunar, nosotros no oraríamos nunca. Sabríamos desde la noche hasta la mañana todos los programas de televisión en todos los canales, y serías un experto que podrías darle información a cualquiera acerca del cable, del Dish Network, del DirecTV, y decirle cuáles son los canales por paquete. Pero Dios puso leyes para que nosotros nos sometiéramos a la palabra de Dios voluntariamente, también como lo hicimos cuando reconocimos a Cristo en nuestro corazón como el Salvador personal. No quieres no, Galilea. Dale un aplauso al Señor.
Anímame. El otro problema que se está ventilando en la net es en contra de las autoridades establecidas por Dios, las autoridades eclesiásticas. Eso lo voy a enfocar un poco más adelante en la enseñanza. Oiga bien, pero a todo esto siempre hay un concepto, y existe el concepto en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, de la aparición de un Salvador que estaba revelado desde el libro del Génesis. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Dios le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente suya, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ella te va a herir, la simiente de la mujer te va a herir de muerte, te va a matar, te va a exterminar, y tú solamente le vas a dar un mordisquito del talón que no será mortal. Escúchame lo que está diciendo. ¿Qué significa? Que nosotros a través de Cristo somos parte de la simiente espiritual de la mujer, y nosotros tenemos el poder de parte del Espíritu Santo para golpear a la serpiente en la cabeza y exterminarla mortalmente en el nombre poderoso de Jesús. Oh sí, Señor. La Biblia dice, vosotros, oiga bien, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, no hay nada. ¿Comprende eso? Significa que nosotros podemos darle en la cabeza, y los golpes que la iglesia tiene que darle al diablo deben de ser totalmente en la cabeza. Alabado sea Dios. Ahora, mira bien, pero se hablan de dos simientes. Ya sabemos que nosotros somos de la simiente de la mujer, ¿verdad? Simiente de vencedores. Diga conmigo, yo soy de la simiente vencedora. Diga conmigo, yo soy de la simiente de los vencedores. Pero hay otra simiente, y esa es la simiente del diablo. Jesucristo dijo, Juan 8:44, vosotros, no ustedes, Jesucristo le dijo a los que están allá, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, queda explicado entonces cuál es la simiente del diablo. La simiente del diablo son todos los que aman la falsedad, lo que no es. Caín era de la simiente esa. ¿Por qué? Porque él amaba lo que no es. Él amaba la mentira, él amaba la falsedad, él amaba lo que él inventó. Él sabía que eso no era de Dios, pero él lo amaba. Caín era del maligno. Oiga bien, ¿por qué? Porque sus obras eran malas y mató a su hermano. Ahora, esto sucede, escúchame, esto sucede dentro del ámbito espiritual, porque siempre el carnal persigue al espiritual. Sí. Como Ismael, que era carnal, nació de la esclava y perseguía al espiritual, al hijo de la promesa, ¿verdad que sí? Y ahí había un conflicto, había un problema entre los muchachos. Ahora, por eso usted encuentra que de los pastores siempre hablan mal, de los evangelistas siempre hablan mal, porque los carnales andan siempre detrás de los que son espirituales, de los que quieren servir a Dios, del diácono, del anciano de la iglesia, del que viene temprano, del que le encanta venir a limpiar el templo, del que viene con el pastor a orar temprano, del que está siempre en los ayunos, en la iglesia, todo el tiempo que hay ayunos. Contra ese hablan mal, siempre hablan mal, lo persiguen espiritualmente. Los carnales empiezan a hablar mal, el pastor es ladrón, el evangelista es fornicario, es un fumador de droga, tal vez es mentira, y comienza a repetir todas las cosas que el diablo les dice que repitan. Mira bien, Jesucristo era diferente. Jesucristo dice, pero el que me envió es verdadero, y lo que yo he oído de él, esto hablo. Que hablaba Cristo, lo que oía del Padre. Ahora, pero la Biblia, oiga bien, mira bien lo que dice, los que son de Dios hablan lo que oyen hablar al Padre. Usted no va a oír hablar al Padre y decir, el pastor es ladrón, es un sinvergüenza, es un aprovechado, el evangelista es un sinvergüenza, un degenerado, y tal vez no lo es cuando es un hombre santo. Usted nunca va a oír al Padre decir esas cosas, ¿verdad bien? Pero usted sí va a oír decir al diablo ese tipo de acusaciones. Entonces, como hijos de Dios, el Hijo de Dios habla lo que oye hablar del Padre, pero los hijos del diablo, los carnales, hablan lo que el diablo les dice. ¿Me está escuchando, iglesia? Lo que es tremendo, se convierten en portavoces del diablo. Por ahí se anda hablando de los pastores, no, que los pastores que siempre. Entonces viene la gente del mundo y dice, no, ¿para qué voy a ir yo ahí?
si el pastor de ahí está, lee esto y esto y esto, y el pastor no es eso. Entonces yo le pregunto a la gente, oye gente, ¿tú crees que Dios va a poner como pastor al peor? A ver, aquí tiene que haber alguien, ¿verdad?, en el ministerio del pastor que es el mejor portado, el más puntual, el que más ora y el que más ayuna, y el pastor lo sabe. Dios lo sabe también. Entonces Dios ya te echó el ojo a ti, no sé quién es, y dice, tú vas a ser pastor, y al otro le dice, tú vas a ser evangelista. Y Dios está escogiendo a los que son mejores dentro de su congregación, y no está escogiendo a los más malos, a los más tramposos, oiga bien, a los más sinvergüenzas, a los más yoquepierdistas. Dios no los está escogiendo. ¿Me está escuchando? Quiero que entienda esto, porque esta es la forma en que Dios trabaja. Dios no va a escoger al que viene una vez al año, oiga bien, sí, como que fuera un ermitaño. No, Dios no va a escoger a ese. Dios va a escoger para que lo sirva una persona que quiere estar siempre en los atrios de la casa de Jehová. Alabado sea su nombre. Dios no va a escoger al más degenerado. Dios no va a escoger al vicioso. Dios no va a escoger al más perverso. Dios va a escoger al mejor. Glorificado sea Dios. Pero qué cosa entonces es lo que nosotros tenemos, que vienen las personas incluso dentro de las congregaciones y se convierten en portavoces de Satanás. Oiga bien, Satanás empieza a hablar mal de alguien y está diciendo mentiras, y esas mentiras son destructivas. Esas son cosas, ¿verdad?, que anda arrastrando prácticamente el piso, la ciudad, con la reputación de un pastor, de una mujer consagrada, etcétera. Y entonces ¿quién hace eso? El diablo. Y cuando los hermanos van y repiten lo mismo que el diablo dice, se convierten en portavoces del diablo y están perdiendo su salvación, porque la Biblia dice que ningún detractor, oiga bien, ningún calumniador heredará el reino. Qué tremendo, hermano. Esta descendencia maligna de Caín se reprodujo en la tierra. Los hijos de Caín llenaron la tierra, y con esa multiplicación de los hijos de Caín, la ideología de Caín también empezó a llenar la tierra. Escúchame. ¿Sabe por qué? Porque Caín establece su propia cultura, educa a sus hijos en la cultura satánica de su propia filosofía. Entonces las generaciones que vinieron naciendo sobre la tierra fueron generaciones sin Dios, oiga bien, a merced de las revelaciones, entre comillas, diabólicas en la tierra. Y dice la Biblia que entonces Caín se va para una tierra que se llama la tierra de Nod, y Nod significa huida o escape. En otras palabras, él establece las primeras ciudades escapándose, según él, de Dios. Hermano, de Dios nadie se puede escapar. Tú puedes creer que te puedes escapar de Dios en tu propia mente. Tú puedes creer que Dios no te ve en lo oscuro. Dios te ve en lo oscuro como en lo claro, igual, de la misma forma. Tú puedes creer que tú puedes escaparte de Dios yéndote al cielo. Dios está en el cielo. ¿Tú crees que puedes escaparte de Dios yéndote al centro de la tierra? Dios puede ir al centro de la tierra, te mira en todos lados. Entonces Caín creía que se escapaba de Dios, oiga bien, y él empezó a formar una generación diabólica. Te digo que en todas las iglesias del mundo hay personas que quieren vivir una vida cristiana y discipular sin cruz. Amén. Y sin sangre. Yo no sé si hay aquí, pero si hay alguien, el llamamiento de Dios siempre para todas las iglesias y para todo hermano que tiene una filosofía personal, subjetiva, propia de él, que cree que puede vivir una vida de discípulo a como a mí me parezca, a como yo quiera. El pastor no puede a mí controlarme. Usted no va a controlar mi vida. Yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiera. ¿Me escuchó, pastor? Porque yo soy Juan Dos Pistolas. Y a mí nadie me dice nada. Ni Dios. Oh, como Caín, que era el maligno. Escúchame lo que estoy diciendo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, la generación creció sin Dios. La tierra se llenó de gente mala. Adoraban al diablo en todo el sentido de la palabra, y pasaron 235 años desde que el hombre cayó para que entonces naciera una generación, empezara a desarrollarse una generación que volvió a clamar el nombre de Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? Entonces vino esta generación y Dios fue
invocado cuando nació Enos, hijo de Set, nieto de Adán, significa que cuesta levantar una generación, escúchame, espiritual. Cuesta levantar una generación espiritual. Cuesta en las iglesias levantar generaciones espirituales. Una generación espiritual no se levanta en un año. Una generación espiritual no se levanta en 2 años. Watchman Nee dice, óigame, que para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para servir a Dios, tiene que pasar por lo menos 10 años de preparación discipular para estar completamente preparado para servir a Dios. Significa que una generación de gente espiritual cuesta levantarla. Y aquí se está levantando una generación de gente espiritual en esta iglesia. Y no está siendo fácil levantarla, porque los pastores tenemos que lidiar. Y si usted no sabe, y si usted sabe lo que es lidiar, yo quiero que usted tome en cuenta, ¿verdad? Que para lidiar hay que meterse en un ruedo donde hay toros que te quieren cornear. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y el pastor se convierte muchas veces en un torero y está metido en el ruedo donde deberían de haber ovejas, pero lo que hay son toros bravos, toros de lidia. Oiga bien, entonces el pastor con una capa roja y con una espada está listo, está ahí sorteando algunos toros bravos dentro de las congregaciones, porque hay gente infiltrada dentro de las congregaciones. Usted sabe cuál es uno de los mayores problemas de las congregaciones alrededor del mundo. Es que hay tanta gente que se ha remojado en un bautismo, oiga bien, se han bañado, y se han bañado solamente personas que permanecen siendo inconversos y que se han metido en una tina, en un bautisterio, en un lago, pero no han tenido un cambio, un nuevo nacimiento. Por eso es que surgen los problemas dentro de las iglesias. No, yo me bauticé. No, sí, alguna gente se ha solamente remojado, pero no se ha convertido. El bautismo es y comienza a ser activo en una persona y es una bendición cuando uno primero se ha arrepentido de todos sus pecados y ha tenido un cambio, una transformación. Mientras no hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay transformación, no hay bautismo que valga. ¿Me está escuchando? Escúchame lo que estoy diciendo. Yo sé que lo que estoy diciendo puede ser no popular, puede ser que no te guste, no importa que no te guste. Yo tengo que decírtelo a usted y a los que me están viendo a través de la cámara, porque nosotros debemos de ser conscientes y crecer y madurar espiritualmente. Ahora mira, Caín fue instruido en lo correcto, conocía la verdad, como mucha gente en las iglesias conoce la verdad, son instruidos en lo correcto. Los pastores enseñan, bueno, porque hay pastores que enseñan bien también, ¿verdad? No vamos a decir que todos los pastores enseñan mal. Son instruidos en lo correcto, escuchan la palabra de Dios correctamente, tienen una buena doctrina, pero Caín no tenía ningún anhelo espiritual hacia las cosas de Dios. Hay personas que tienen bájame un poquito esto. Hay personas que tienen mucha visión material y cero visión espiritual. ¿Verdad que sí? Caín era así. El camino de Caín. No, hermano, yo tranquilo. Yo estaba predicando hace unos días. Mi visión en la iglesia es que esta silla tiene la esponja muy alta. Yo en 5 años se la bajo, hermano, no se preocupe. Tienen una visión así. Mi visión es aplastar la silla. Oye, tener una visión es importante, aún una visión física, ¿verdad? Tú puedes tener un proyecto, tú puedes pensar, voy a poner una compañía de landscaping, está bien. Pero también hay que tener proyectos espirituales, no solamente el proyecto espiritual de venir y bajar la silla, la esponja de la silla en 5 años. Hay que visionar algo en el mundo del espíritu, hermano. Si es que tú eres salvo, si es que Dios te ha perdonado los pecados, si es que el Espíritu Santo vive dentro de ti, tiene que haber una visión espiritual en tu vida. Yo no puedo entender las personas que pasan 10 años y no tienen ni una sola visión espiritual. Es increíble. No se pueden ganar ni una sola persona, no pueden arrastrar a nadie a la iglesia. No hay una visión espiritual con nadie, no hay oración, no hay ayuno, no se sacrifican por nadie, ni por ellos mismos ni siquiera. ¡Wow! Yo digo, ¿será esa generación de la generación de Caín o será de la generación de Set? Oiga bien lo que estoy diciendo. Ahora mira, pero se le enseñó lo correcto y decidió hacer lo incorrecto. Caín, óigame, optó más por amar lo terrenal, su visión estaba enmarcada en lo terrenal, no tenía nada de espiritual, y cuando Dios llegó donde estaba él y le dijo, oye, ¿qué pasó con tu hermano?
Entonces él le dijo, confrontando a Dios, hey, ¿y acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué respeto es ese de hablarle a la autoridad que es Dios? ¿Está viendo? ¿Qué estaba diciéndole él? Bueno, ¿quién te ha puesto a ti de autoridad sobre mí si nosotros somos iguales? Caín, con su propia filosofía, faltándole el respeto a Dios. Escucha bien. Entonces viene Dios y le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Para entenderlo mejor, yo este último pedazo, yo te lo puse en la Biblia textual. Dios le dijo, si mejoras, no serás enaltecido. Pero si no mejoras, el pecado acecha a la puerta. Y su deseo ardiente es hacia ti. Es decir, el pecado te anhela a ti. Te va a seguir, te va a esperar en la esquina. Te va a esperar detrás de donde tú no lo miras. Va a saltar sobre ti. El pecado te está anhelando, Caín le dice. Eso fue antes de matar a Abel. Dios se lo dijo. Oiga bien, él solamente andaba enojado. Pero le dijo Dios, aunque tú puedes dominarlo. ¡Wow! Dios lo estaba ministrando antes de que matara a Abel. Imagínate, bajó Dios a ministrar a un hombre y al hombre no le importó la administración directa de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Me está viendo? ¡Ja! Entonces Caín, y Caín significa lanza de ataque. Oiga bien, escoge hacer lo malo después de que Dios le dice que haga lo bueno. Imagínense, Dios trata personalmente, pero él decide matar a su hermano Abel, y Abel significa aliento, vida espiritual. Es decir, que Abel es una representación del Mesías, de que el Mesías es la vida de la humanidad. Él dice, voy a matar, como el diablo quiso matar a Jesús creyendo que terminaba todo, se pegó con la piedra en los dientes. El diablo dijo, te clavo en una cruz, te pongo 3 clavos, te desbarato, te desformo, te torturo, te desangro y te acabé. ¿Sabe qué? Esa fue que el diablo mismo se acabó creyendo que iba a acabar a Jesús. Glorificado sea Dios, porque ese era el pacto de Dios con la humanidad. Alabado sea Dios. Ese era el proyecto de Dios, que el Hijo muriera por los pecados de todos los que se arrepintieran, y que ellos, como nosotros alcanzáramos la salvación en Cristo Jesús. Glorificado sea Dios. Ahora mira, dáselo fuerte. Gloria a Dios. La tradición judía dice que Caín invitó a Abel al campo y le dijo, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, entonces Caín empezó a hablarle de cómo se iban a repartir la tierra entre los dos. La plática terminó en una discusión, y de discusión se tornó en pleito. Abel estaba ganando la pelea, tenía a Caín en el suelo, lo iba a matar, pero Caín le dice, ¿cómo me vas a matar si somos hermanos? Abel, que era justo, decide perdonarlo. Eso dice la tradición. Se levanta Abel del suelo y, dando por terminada la pelea, a traición, el otro lo mata. Dice la tradición judía que así fue. Y entonces es cuando viene la mala crianza de Caín. Oiga bien, el camino de Caín lleva a la gente a ser malcriada. Oye, yo no soy el guardador de mi hermano. Oiga bien, entonces él era un irrespetuoso, un arrogante, responde de una forma que reta la autoridad de Dios, se levanta como una serpiente contra la autoridad de Dios. Oiga bien, la Biblia dice que estas son parte de las características de la última generación. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5, le dice el Espíritu Santo a la iglesia, escúchame, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos postreros, porque habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, yo soy lo más importante, no me interesa nadie, no me interesa la iglesia, no me interesa mi esposa, no me interesan mis hijos, me intereso yo, Dios mucho menos. Mira bien, serán avaros, es decir, amarán el dinero. No, el dinero es para mí, yo me lo gano,
el pastor quiere que yo te ofrenda. No es el pastor, es el Señor el que te está pidiendo a ti que haga las cosas por amor. Pero nosotros venimos y hay personas que son avaros, que aman el dinero, tienen un Dios, adoran a Mamón. Escúchame, están en las iglesias y son avaros, ahí están, resisten la bendición de Dios, no quieren sostener la obra. Escúchame, ahora son vanagloriosos, les gusta que les digan: oh hermano, mira, qué bien estás haciendo pesita, te ves bien bonito, oye, qué bien te queda ese pantalón. Oh, y la persona se siente bien, le gusta que lo adulen. Escúchame, son soberbios, no puedes decirles nada, todo lo que tú le digas te lo rebotan. Si tú le dices te dicen, si tú le dices y lo que tú le digas te lo rechazan. Son blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, no importa el favor que tú les hagas. Oh, tú vienes y puedes hacerle un favor, le puedes prestar $2,000, $3,000, puede ser el pastor el que viene y suelta $10,000 de la iglesia, y cuando se le mete el diablo, se va hablando mal del pastor, dice: el pastor se robó los $10,000 cuando el ladrón fue él. Escúchame lo que está pasando. Sí, es tremendo. Ahora mira, sin afecto natural, a nadie quieren, solo a ellos mismos. Implacables, no perdonan a nadie. Tú me debes $5, que me los pagas, y si no, ahorita mismo. Oye, calumniadores, o sí, les gusta hablar mal del pastor, mal del diácono, mal de todo, mal de la señorita de la iglesia. Son calumniadores, y los calumniadores están condenados. Intemperante quiere decir intransigente. Tú no puedes tratar con él. Tú quieres ser amigo, pero no se puede. No, tiene un cerco de espina increíble, te le tienes que correr. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, no tienen sentido, oiga bien, no tienen sentido de la fidelidad. Sigue diciendo: impetuosos, infatuados. ¿Qué es infatuados? Que son vanidosos y presumidos. No hay nadie mejor que yo. Yo predico mejor que el pastor. Yo soy terrible para ayunar, nadie me gana a mí. Yo oro más que nadie. Yo gano alma, yo salgo a la calle y me gano 20 de un solo. Lo que pasa es que no me la gano porque no quiero. Eso es lo que dicen. No, es que no pueden. ¿Cómo se las van a ganar si viven en la carne? Escúchame lo que estoy diciendo. Amadores de los deleites más que de Dios. Les gusta más el buffet que estar ayunando. Óigame bien. Les gusta menos ayunar, más comer. Menos orar, más descansar, más dormir. Son amadores de los deleites. Quieren que les digan siempre cosas buenas. No, yo voy a ir donde fulano tal, porque allá hay un profeta que está adivinando hasta el seguro social y todo. ¿De qué me sirve a mí que me adivinen el seguro social? ¿De qué me edifica a mí que me digan cuál es el número de mi casa? Si yo ya sé dónde vivo, yo sé cuál es mi número de seguro social. Alabado sea Dios. No, pero es que ese profeta viene, no hombre, al otro le dijo que iba a tener una empresa ahí, un dealer más grande que el CarMax, que está ahí en Charlotte. Yo voy a ir para que me profetice 2 CarMax allá en el lugar donde yo vivo. Y van porque eso es lo que quieren escuchar. Ese es el carácter postrero de los hombres en los últimos tiempos. Wow, imagínate. Ahora viene, mira bien. Esto es importante porque esto tiene que ver con lo que está circulando en internet cuando están peleando contra la autoridad de los pastores. El Targum palestiniano en Génesis 4:8 se dice que las palabras que Caín le dice a Abel son claves, y le dice Caín a Abel: no hay ley ni juez. No hay ley. Imagínate tú si aquí no hubiera ley, si aquí no hubiera un alcalde en Paceland, si no hubiera policía, si no hubiera nadie que prendiera los semáforos, ¿cuántos choques habrían en la calle? ¿Cuánta gente estuviera tomándose a tiros, a balas? Porque no hay ley. Cada quien estuviera imponiéndose ellos mismos como ley, porque donde no hay ley hay anarquía. Anarquía significa sin ley. Escuchen. Y eso es lo que se está diciendo. No. Es que en las iglesias ningún pastor tiene que enseñorearse de la iglesia, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que son los ancianos los que mandan. Y cuando nosotros vemos, los apóstoles establecieron ancianos, pero la Biblia dice y se refiere que los ancianos son los pastores, porque cuando usted ve Efesios 4:11 dice: y él mismo estableció, ¿quién? Cristo. ¿Quién estableció? Cristo. ¿Qué estableció? Apóstoles, profetas, ¿qué más? Evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién los estableció? Cristo. ¿Qué estableció Cristo? Pastores. ¿Y qué? Maestros. Ok, usted ya escuchó lo que estableció Cristo. La Biblia ahí utilizó la palabra pastores, no dijo que Jesucristo estableció un ministerio de ancianos. Sabemos, nosotros entendemos que los ancianos son los pastores, pero algunas personas dicen: yo he conocido pastores que han estado incluso en la iglesia de Cristo, donde en la iglesia de Cristo no hay pastores.
En la iglesia de Cristo lo que hay es un cuerpo de ancianos. Todos quieren mandar. Entonces vino este pastor, entró a la iglesia de Cristo y él dijo, bueno, aquí vamos a desbaratar la directiva. No hay directiva, él la desbarató. Los ancianos se enojaron. Entonces él dijo, se acabó eso. Se desparpajó la iglesia, se fue y ahora se está levantando otra vez. Entonces hoy los que se quedaron dicen, pastor, nosotros estamos con usted, realmente creemos que se necesita tener una cabeza en una congregación para que sepamos nosotros qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, uno de los caminos de Caín es que Caín fue el primer anarquista, sin ley. Dios, tú no me mandas a mí, sobre mí no hay nadie encima, no, nadie, yo no me voy a sujetar a nadie, yo soy libre. Y eso es lo que decía también, eso dicen también los agnósticos, que, oiga bien, que Caín fue el primero que se liberó de la dictadura de Dios. Wow, es admirable, dice. Él fue el primero que prescindió de la administración de Dios, se salió de su cobertura. Oye bien, que salirse de la cobertura de Dios es meterse dentro de la cobertura del diablo, porque no puedes servir a Dios señores a la misma vez, porque amarás a uno y aborrecerás al otro y amarás al uno. Si no estás con Dios, vas a estar con el diablo. Iglesia, nosotros no podemos establecer nuestra propia doctrina, nuestra propia justicia y pensar que vamos a agradar a Dios a como nosotros querramos. Ahora mira, ¿qué cosa es anarquismo? Anarquismo es la doctrina que propugna la desaparición del Estado y de todo poder. Entonces vino Dios y le dijo al anarquista, cuando cultive la tierra no te dará frutos y en el mundo serás errante. Oye bien, ¿por qué? Bueno, la tierra ya estaba maldita, no había ningún hombre maldito sobre la tierra, solo la tierra. Los hombres no tenían maldición sobre ellos, pero la tierra estaba maldita por causa del hombre. Ahora que se derrama la primera sangre humana en el primer asesinato, Dios maldice al primer hombre y en esa maldición le dice que todo lo que él trabaje no le va a producir. ¿Me está escuchando? No prosperarás el fruto de tu trabajo. Tú has rechazado todo lo que yo he creado. No te consideras digno de mi creación. Crees que eres justo en tu propia justicia. No te subordinas a nadie. Por esto la tierra no te producirá como normalmente le produce a los demás. Este planeta no te pertenece. Por eso caminarás errante todos los días de tu vida. Por esta causa nosotros podemos suponer que Caín fue el primer ladrón. ¿Por qué? Porque imagínate, pues él iba, sembraba un campo y el campo no le daba nada. Entonces él se iba donde el que sembraba, le robaba y comía. Caín tuvo que ser un ladrón, ¿comprende? Si Caín prosperó fue porque él fue el más ladrón de su tiempo. Escúchame, él estableció ciudades, pero él no tenía la bendición de Dios. De la misma manera, los maestros de la prosperidad prosperan no por el fruto de su trabajo, sino por el abuso que ellos cometen, por el robo y el atraco, utilizando versículos bíblicos para sacarle el dinero a la gente y robárselo de la misma manera, porque han seguido el camino de Caín. Son caínitas en ese sentido. Escúchame. Ahora, otra de las pláticas le dice, Dios está hablando con él y cuando Dios lo maldice y le dice que va a ser errante, le dice Caín, grande es mi castigo para ser soportado. Y la gente cree que Caín se arrepintió. Caín nunca se arrepiente, escúchame. No, pero ahí dice, pastor, él dijo, grande es mi castigo para ser soportado. No, lo que él quiso decir, de acuerdo a la Torah, Emet, es, la Torah dice literalmente, de la traslación del hebreo al español, tan grande es mi pecado para que tú no puedas soportarlo. O sea, ¿qué cosa le está diciendo él a Dios? Mira, tú estás jugando un papel muy exagerado. Tú me estás poniendo una maldición muy grande. Como que fuera gran cosa lo que yo hice si solo maté a Abel. ¿Está oyendo, verdad, lo que él le dice? Como que yo maté un pajarito, maté un perro, y tú te estás haciendo el grande con estas cosas. Entonces, cuando usted ve cuál seguía siendo la actitud de Caín para con Dios, era una actitud totalmente de irrespeto. Escúchame, él no se quería subordinar a nadie, él quería mandar sobre todo el mundo, aún sobre Dios. Oiga bien, hay personas que quieren incluso que aquí dentro de la iglesia no haya leyes, que no haya nadie que la dirija, que no haya un pastor, porque todos somos iguales. Y como todos somos iguales, entonces pues tú eres un hombre, yo soy un hombre, a ti te da sueño, a mí también. Si tú te golpeas, a mí te duele, a mí también me duele. Entonces
tú no puedes estar sobre mí porque tú eres uno igual a mí. Y yo no me voy a sujetar a ti. Y son personas que tienen y están siguiendo la filosofía y el camino de Caín. Escúchame, pero te voy a decir algo. Mira bien, te lo voy a decir con la Biblia. Los caínitas dicen, yo no me someto a nadie. Aquí no hay caínitas, ¿verdad? Gloria a Dios, no vinieron hoy. Eso es bueno. Yo no me someto a nadie, solo me someto a Dios. Eso dicen los caínitas. Entonces, yo no me someto a ningún hombre, porque los hombres son también como yo, hombres. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que se someten a Dios que no ven y se pueden someter a un pastor a quien sí ven? ¿Cómo es? Y se rebelan contra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, los que siguen la filosofía y el camino de Caín dentro de las congregaciones, ellos mismos se están condenando con sus actitudes. ¿Me está escuchando? Oye, qué tremenda es la palabra. Ahora, no, pero es que la Biblia dice, mira lo que dice la Biblia. Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces son los ancianos. Sí, pero también el apóstol dice que también él es anciano. Entonces esto se puede traducir también de la siguiente forma, por las mismas funciones que los ancianos manifiestan en la Biblia. Él está diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Él puede decir, ruego a los pastores que están entre vosotros, yo también pastor con ellos. Y la Biblia nos dice a nosotros, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Me está escuchando? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Quién? Los pastores. Oiga, sigue diciendo, como quienes han de dar cuenta, y aquí viene la razón, para que lo hagan con alegría, no ellos, sino los que están bajo la autoridad de un pastor que está cuidando y está velando por ti. Para que la iglesia lo haga con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Escúchame lo que estoy diciendo en esto, ¿verdad? Porque es importante esto. Ahora, te voy a decir algo. Las personas que dicen yo no me sujeto a nadie, a ningún hombre, porque los rangos no existen, porque los rangos no existen en el reino de Dios. Oiga bien, pero yo te voy a decir algo, aún en la deidad, aún en la deidad hay rangos. No, Padre y Espíritu Santo son iguales. Sí, Padre y Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Pero en la deidad también hay niveles de autoridad. Es decir, ¿cómo? No, los tres. No, Cristo dijo, el Padre mayor es que yo. Eso lo dijo Cristo, no lo dije yo. Ahora mira, el Padre envía al Hijo, el Padre da al Hijo, el Padre entrega al Hijo. ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo el Padre? Envió al Hijo, lo entregó, lo dio. Eso dice la Biblia. Después, el Hijo obedece al Padre y el Hijo va, es decir, el Hijo viene aquí a la tierra. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y es enviado por el Hijo. ¿Me está siguiendo? Y el Espíritu Santo comunica no lo que Él quiere decir, sino lo que oye hablar al Padre. Y viene el Espíritu Santo y revela lo que el Padre quiere que sea revelado. Yo creo que usted me siga lo que estoy diciendo, porque todavía te voy a decir más. Y si usted no está convencido, yo te voy a decir, lee Juan, no leas, estudia, no leas Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16 hasta que lo entiendas. Ahora, después en 1 Corintios capítulo 15 del 24 al 28 te estoy enseñando que aún en la deidad hay niveles de autoridad, porque en Dios hay un orden. Oiga bien lo que estoy diciendo. Dice la Biblia en el versículo 24 del capítulo 15 de 1 Corintios, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Y yo pregunto, ¿quién entregará el reino al Padre? Jesucristo el Hijo. Siga leyendo.
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine. ¿Que quién reine? Cristo. Escuchen. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Pregunto, ¿quién sujetó bajo los pies de Cristo todas las cosas? El Padre con su autoridad, y delegó la autoridad del Padre sobre la autoridad de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Seguimos leyendo. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetadas a ¿él quién? Al Hijo. Oiga bien, claramente se exceptúa a aquel. ¿Quién es aquel? El Padre que sujetó a Él. ¿A quién? Al Hijo. Todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿a quién? Al Hijo. A Jesucristo. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Es decir, se sujetará el Hijo al Padre, para que Dios sea todo en todos. ¿Entendiste todo eso que te leí? ¿Comprendiste bien lo que la teología paulina enseña acerca de Dios? Hay niveles de autoridad en el cielo, hay rangos en el cielo, y toda autoridad procede del trono del Padre. Todo aquel que se rebela contra la autoridad de Dios se rebela contra toda autoridad en la tierra, y está caminando como Caín camina en el camino de Caín, sin autoridad. ¿Me está escuchando, iglesia? Ahora mira, te estoy enseñando que existen niveles de autoridad en el cielo, pero que también existen niveles y rangos. Ahora, abre la Biblia en Colosenses, en el capítulo 1 y en el versículo 16, para que te des cuenta que Cristo estableció los niveles de autoridad, los rangos de autoridad, en contra de los que están muchos cristianos que dicen que esto fue inventado por los nicolaitas, porque no quieren que hayan pastores ni quieren sujetarse a ninguna autoridad eclesiástica. Que Dios reprenda al diablo. Escúchame. Colosenses capítulo 1 versículo 16. Mira lo que dice. Porque en Él, yo digo, ¿en quién? Vuelvo, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y ahora empezamos con una lista. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿qué creó Cristo? ¿Qué creó Cristo? Cristo creó niveles de autoridad, porque Él está mencionando aquí, el apóstol Pablo, en su teología paulina, está mencionando que hay niveles de autoridad en el cielo. Son tronos, dominios, principados, potestades. Siempre hay niveles de autoridad. ¿Cómo puede desarrollarse el cielo? ¿Cómo puede caminar el cielo en orden si no hay niveles de autoridad? Si en cada nivel de autoridad hay tareas específicas que realizar, y Dios es orden. Como el Padre envió al Hijo y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo, también hay ángeles que están debajo de la administración de la deidad de Dios, para que ellos, a través de diferentes capas de autoridad, realicen sus tareas y sus funciones en el universo, incluyendo aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros venimos a la tierra, encontramos también lo mismo. Hay un presidente de los Estados Unidos, hay un vicepresidente, una cámara de senadores. Nos sujetamos a las autoridades aquí en el mundo, ¿sí o no? Claro. Y cumplimos con las leyes, sí, voluntariamente, ¿verdad? Obligado. ¿Te dio risa? Es que así es. Entonces te vas a un trabajo, y en el trabajo encuentras que llenas una solicitud y te sale la secretaria, no te sale el gerente general, te sale la secretaria, la que está encargada de eso. Pero en esa compañía hay un gerente general, un gerente de producción, un gerente de personal, y así, ¿verdad? Gerentes de subdivisiones. Y cuando tú llegas al trabajo, tú eres cristiano y puedes sujetarte a las autoridades en un trabajo, y te sujetas incluso hasta el maltrato que te dan en un trabajo. ¿Ve bien lo que estoy diciendo? Y cuando tú llegas ahí y te dicen, no, esto está mal hecho, ¿por qué lo hiciste así, Carlos? Yo no sé si hay un Carlos aquí. Entonces Carlos se pone, ¿verdad?, y todo nervioso. Y le dice, esto está malo, tú me haces otra cosa mala y te despido. Y Carlos se queda calladito. Cuando llega el viernes, Carlos recibe el cheque. Soportó un regaño de la autoridad ahí donde está,
porque le están pagando. En otras palabras, tú estás vendiendo tu dignidad por dinero, porque te darían ganas de decirle 4 cosas, pero no lo dices y te tienes que aguantar porque el dinero mantiene calladita tu boca. ¿Verdad que sí? Y reconoces que hay capas de autoridad dentro de los lugares de trabajo y se te hace fácil sujetarte a las autoridades en el trabajo porque te están pagando dinero. Si no te estuvieran pagando dinero, tú te levantarías, le inflamarías el ojo al jefe y después te arrepentirías, tomarías la Biblia y después vienes a poner cara de santo en la iglesia. Pero como no es así, entonces lo que tú haces es que te callas la boca, te humillas y reconoces los niveles de autoridad porque estás vendiendo tu dignidad por dinero. Pero cuando venimos al templo, a la iglesia, tenemos el problema, porque como aquí no nos pagan dinero, aquí más bien me quitan la ofrenda y para remate me quieren quitar el diezmo. Ese me lo tengo que comer yo, dice. ¿Por qué yo voy a obedecerle al pastor? ¿Quién puso a este hombre? El camino de Caín está en las personas que piensan de esta forma. Rechazan toda autoridad de Dios. La del mundo y la del diablo, la secular, no la rechazan porque le da dinero, pero la que no le da dinero y te da la vida eterna, pero como no ves la vida eterna y no sacas, ¿verdad? Tal vez no sacas qué cosa, no ves salir el jugo de la naranja. Tú dices, ¿para qué voy a apretar la naranja en la iglesia si no tiene jugo? No, lo que pasa es que tus ojos espirituales están cerrados. Si tú abrieras los ojos espirituales te darías cuenta que cuando tú aprietas la naranja de la iglesia, esa naranja te llena 20 picheles y no va a parar de fluir el jugo de la bendición de Dios si tú abres los ojos espirituales. Alabado sea Dios. Pero estamos ciegos porque el diablo te ha enceguecido los ojos y has preferido seguir la filosofía y el camino de Caín. Escúchame lo que estoy hablando. Entonces, hay autoridades que las inventó, no las inventaron los Illuminatis. No, es que en la net está ahí el hombre y hay unos hombres que son maestros. Y mire, mejor no se haga maestro. Si usted no tiene una buena enseñanza y una buena comprensión de las escrituras, no se haga maestro porque usted va a recibir mayor condenación, dice la Biblia. Escúchame. Y están ahí hablando, no, que lo que pasa en la iglesia ahorita que es lo mismo, que es la doctrina de los nicolaitas, que es el gobierno piramidal. Y yo no voy a decir que las pirámides son de Dios, las pirámides son del diablo y son símbolos de ocultismo, pero que existen niveles de autoridad, existen niveles de autoridad en el cielo y los existen en la tierra y los existen en la iglesia, aunque usted no lo quiera. Alabado sea Dios. Porque tiene que haber un orden, y si no hay autoridad y si no hay una cabeza, no puede haber orden. No pueden haber 2 cabezas porque hay que cortar una. Usted no va a ver un hombre con 2 cabezas, ese sería un mutante. En la iglesia no hay mutantes, en el cielo no hay mutantes, no hay un Dios de 5 cabezas. Oiga bien, no hay 5, no hay 10, 20 pastores en una iglesia y los 10 y los 20 están al mismo nivel. Hay un pastor que tiene que estar de moderador sobre el resto de los 19, si es que hay 19, porque la iglesia es grande, porque tiene que haber una cabeza y una autoridad para que las cosas puedan moverse ordenadamente. ¿Quién manda en el hogar? Dice el hombre, el que manda soy yo, pero dice la otra, no, aquí el que manda soy yo. Hay anarquía en la casa. ¿Sí o no? Sí, porque no pueden haber 2 cabezas, tiene que haber una cabeza. Hay veces el hombre decide sujetarse a la mujer y Dios dice, ¿qué pasó, muchacho? Si yo te puse a ti, es que ella me pega. Yo he conocido parejas donde las mujeres, aunque son más chiquitas, gobiernan a los hombres más grandes. Y dice la mujer, ¿para qué yo quiero ser grande si así de chiquita gobierno a este hombre de 7 pies? Y así está el gobierno de la casa, y así la casa se gobierna, porque el hombre no tiene personalidad, el hombre es pusilánime, no tiene autoridad, no sabe cómo echar a caminar la autoridad en amor, porque la autoridad debe hacerse andar en amor. ¿Comprende? Lo mismo la autoridad en la iglesia, ¿verdad? No como teniendo señorío, sino caminando en amor. Dice la Biblia, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Por qué nos sometemos? Porque la Biblia dice, si la Biblia dice, yo obedezco a Dios, yo me someto. Amén. No, pero si el pastor no se somete, ahí está el asunto. No, yo soy la oveja.
si este pastor no se somete, el tipo es orgulloso. Ah, comenzás a decir, él es un orgulloso. ¿Y tú qué? Estás invirtiendo el orden de Dios. Quieres vivir una vida anárquica en el sentido espiritual. Y viene el pastor y te dice, hermano, ¿y por qué no vino? Vaya, pues hombre, ¿qué le gusta que esté metido acá andar diciendo las cosas a mí? Santo. Y entonces dice uno, ¿dónde está la actitud de cristiano? ¿Y dónde está la mansedumbre? ¿Y dónde está la humildad? Ah, pero el pastor no. El pastor, si yo le hablo mal, tiene que meterse debajo del púlpito. Pero ¿quién te ha dicho? Si tú le hablas mal al pastor, el pastor te va a reprender. Y te va a decir, ¿sabe qué, hermano? Usted me está faltando el respeto a mí. Y tú quieres levantarte más, cuidado, te sale un vómito por las dos narices con a chorro fuerte y te escapas de ahogar porque los demonios se te pueden manifestar. Escúchame. Una vez un pastor estaba en una reunión y no se querían sujetar a él. Y estaban como dos hombres de este tamaño, grandes. El pastor es así como el pastor y yo, 5 pies 6 pulgadas, pequeño. Dicen estos pastorcitos, los sembramos como estacas, no así, pum, pum, pum. Pero es que no es el tamaño, es lo que Dios depositó en ti. Dios puso una unción, un llamamiento, eso se respeta. Pero la gente dice como Caín, no, nadie sobre mí. Y se reunieron para doblegar al pastor. Y van todos, como dicen en mi país, para echarle la vaca. Entonces el pastor está ahí y comienzan a gritarle. Y comienza la gritadera. Entonces estaba una mujercita chiquita, ahí sentada en primera fila, por ahí. Entonces viene, y cuando ya iba a empezar a hablar, porque ya se le miraba la carita, dice el pastor, y ya iba a abrir la boquita, se le vinieron 2 chorros como manguera de vómito, así, que cayeron sobre la alfombra, y abrió los ojos, dice, se escapó de morir en ese momento. ¿Qué fue? Que los demonios de Caín, oiga bien, los demonios de rebelión, los demonios para que se le meten a las personas que quieren vivir una vida anárquica, aún dentro del reino de Dios, se le manifestaron. ¿Sabe lo que pasó? Se terminó la rebelión, se terminó la gritadera, cada quien para su casa. El pastor se levantó y dijo, no hay más reunión, lo espero aquí el domingo. Se acabó, llegaron el domingo, alabado sea Dios, porque Dios ha establecido autoridades. Yo estaba platicando con un pastor antier y el pastor me dice, yo estaba en la oficina. Entonces cuando de repente me llegan a llamar, porque estaba el alboroto en la iglesia y la alabanza, y algunos de los que estaban ahí, había caído un hermano endemoniado ahí, y los diáconos estaban ahí, y los ancianos estaban encima, afuera, no pasaba nada. Entonces cuando yo llego, miro el alboroto, todo el mundo encima del hombre, y yo dije, apártense, no es porque él sea Superman, pero él tiene la autoridad de Dios. Llegó el pastor, no Superman. Oiga bien, el hombre que busca a Dios y vela por las ovejas, le dijo, en el nombre de Jesús, fuera. Ahí mismo, ¡guau!, comenzó a vomitar y se acabó la liberación. Entonces el pastor se subió al púlpito y le dijo, es para que vean, porque Dios tiene autoridades y pone autoridades en la congregación. Alabado sea Dios. ¿Me está escuchando? Entonces, el camino de Caín es un camino de libertinaje, es un camino de desobediencia. Escúchame, pero Dios le puso también una marca a Caín. Wow, miramos la ofrenda de Caín, estamos viendo, oiga bien, la marca de Caín. ¿Cuál era la marca? La marca era simplemente una identificación. ¿Por qué Dios identifica a Caín? Pues para que no lo mataran, le hizo un favor. Si te matan antes de 7 generaciones, el que te mate 7 veces será castigado. Caín tenía miedo a morir y le dice, si tú me mandas a andar por el mundo, me van a matar cualquiera que me encuentre. Y Dios le dice, no, porque yo te voy a marcar. Y se preguntan qué es la marca. Entonces la gente dice diferentes cosas. Los blancos racistas de los Estados Unidos y de Europa dicen que es que lo hizo negro. Entonces, porque los negros son malditos. Y para papá y van, y se van por ahí. Ese es racismo. Otros dicen, no es que son negros, dicen otros. La marca es, los gnósticos dicen, nadie le puso la marca a Caín, él mismo la consiguió por sí mismo, porque esa es su marca. Eso es mentira. Dios se la puso porque Dios es autoridad sobre él. Caín no se puso la marca él mismo, se la puso Dios, aunque los gnósticos no quieran. Escúchame. Ahora,
Dicen los gnósticos, lo que pasó, ¿verdad?, con Caín es que él consiguió la marca él mismo. No, no es eso. Entonces, ellos están diciendo, mira, todo espíritu, ¿por qué? Porque él se liberó de Dios, y todo espíritu que se libera de Dios es un espíritu que rompe con el encadenamiento con la materia. Es decir, cuando una persona se rebela contra Dios, como lo hace Caín, entonces lo que está haciendo es que está rompiendo el nexo con la materia y se convierte en espiritual. Sí, ¿cómo no? Usted se rebela contra Dios y el diablo se lo lleva al infierno. Escúchame lo que estoy diciendo. Usted hace caso a lo que los gnósticos dicen y le va a salir el tiro por la culata. ¿Me está oyendo? Bueno, entonces vienen los judíos, los cabalistas, los judíos brujos, los judíos satanistas dicen, bueno, lo que pasa, dice, es que cuando Dios le puso la marca, Él le puso una de las consonantes o una de las letras del nombre de Dios en la frente para que nadie lo matara. Bueno, realmente a ciencia cierta no se sabe, pero ¿sabe qué? Dios lo identifica en su misericordia para que Caín pueda tener una larga vida y no lo maten a pesar de que él había sido un asesino injusto. ¿Me está viendo? Mira cómo es Dios. Dios es tan bueno que no ha matado a los asesinos ni a los criminales. Dios podría matar ahora mismo a los que van a establecer el gobierno del diablo en el mundo. Pero Dios es tan bueno que les da oportunidades y les da vida larga para ver si se arrepienten. ¿Me está viendo? Yo creo que esta marca de Caín tiene mucho que ver con la marca de los últimos tiempos, con la marca de la bestia. Caín fue marcado y la gente reconocía que él era el malo. En este tiempo el diablo quiere marcar a la humanidad. Yo les hablé un poco al principio. Y él quiere que aún los cristianos se marquen con la marca del diablo para que rehúsen a Dios. Pero nosotros tenemos la marca de Dios, que es el Espíritu Santo, dentro de nosotros. Y eso nos va a hacer a nosotros que nosotros no recibamos la marca del diablo dentro de nosotros. ¿Me está escuchando? Hubo un predicador de Puerto Rico de apellido Fon que él dijo: ¿cuál es el miedo a la marca de la bestia? Si Dios ya nos marcó, y si Dios ya nos marcó primero, si nosotros recibimos la marca de la bestia, no nos va a pasar nada. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Mira bien, si el cristiano desobedece lo que dice la palabra y se pone la marca del diablo, oiga bien, la marca de Dios será quitada de su espíritu. ¿Me está escuchando? Entonces, más vale que nosotros cuidemos ese sello que Dios nos ha dado, que nos ha convertido en propiedad de Dios. Glorificado sea el Señor. Conclusión, mira bien, miramos la ofrenda de Caín, miramos la marca de Caín y hablamos acerca del camino de Caín, que tiene un significado espiritual para la iglesia de hoy. ¿Me está escuchando? La ofrenda de Caín es la manifestación de una religión a conveniencia. Si tú tienes una religión a conveniencia, tú tienes que arrepentirte en este día. Escúchame. Si tú estás siendo guiado por tu propia razón, por tu propia filosofía, oiga bien, donde tú apruebas lo que te conviene y desechas lo que te es desagradable, estás desarrollando una religión carnal que satisface a tus deseos carnales. Número 2, la marca de Caín, que es la identificación que permite determinar las características definidas de una personalidad como un hijo del diablo. ¿Cómo son? Irrespetuosos hacia Dios, menospreciadores de lo de Dios, rebeldes e inicuos. Si tú eres de esas personas, no, yo no voy a ir a la iglesia hoy. No, el pastor me llamó, pero no lo voy a responder. ¿Quién es? El pastor. ¿Quién es? La pastora, dice la mujer, la pastora. Dice, mi amor, la pastora. Y ya se lo pasó, ya se lo conectó. Y ahí está. Aló, hermana, le dice la pastora, inocente, ¿verdad? De todo. De tu cainismo. Aló, hermana. Hola, pastora, que Dios la bendiga, cuánto la quiero yo. Te está viendo el ángel, te está viendo el ángel. Somos tremendos hipócritas. El camino de Caín, termino, que habla de un estilo de vida
que Dios desaprueba totalmente. Y yo te pregunto en esta hora, ¿qué camino vas a seguir tú? ¿Qué camino vas a seguir tú? ¿El camino de Caín o el camino de Dios? Yo te voy a pedir que te pongas en pie en esta hora.